Bien, amados hermanos, estamos iniciando el programa del Instituto Bíblico Radial de los miércoles, jueves y viernes, disculpándonos ante ustedes por un inconveniente que nos impidió estar ayer, pero nuestro hermano Manuel Jiménez cubrió el tiempo y sabemos que es de bendición. Amén. Bien, aquí estamos para la gloria del Señor Jesús y a través del conocimiento de su bendita palabra seamos todos preparados, capacitados para que Él sea exaltado con nuestro testimonio y con nuestra forma de vida. Solamente la palabra cambia, renueva y restaura el diseño del Padre Eterno para que lleguemos a la altura del varón perfecto y que así sea, para que nuestro Señor Jesucristo sea siempre exaltado en todo tiempo. Bien, hoy en estas 2 horas que tendremos vamos a unir dentro de las doctrinas básicas, vamos a unir la doctrina del pecado, la doctrina de la santificación, la doctrina de la justificación y la doctrina de la salvación, ya que están íntimamente ligadas una con otra y de esta manera podemos conocer estos principios que están establecidos en la palabra para que conozcamos esa obra poderosísima que el Espíritu Santo hace en la vida de todos los creyentes, los que hemos depositado nuestra confianza en Él para que seamos transformados. Amén. Bien, vamos a empezar con la doctrina del pecado porque de ahí arranca todo. El Padre Eterno creó al hombre perfecto. En Génesis 1:26 dijo, lo hagamos a imagen y semejanza nuestra. Quiere decir que era santo, que tenía voluntad, que tenía inteligencia, que tenía sentido moral, porque Dios es fundamentalmente moral, ¿verdad? Y obviamente todo eso que había sido vaciado en el hombre había sido la característica de santidad que hay en Dios y que había vertido en el hombre. Entonces, Adán y Eva, ellos no habían pecado, ellos estaban perfectos, tenían un espíritu vivificado, que se comunicaba constantemente con el Padre en el huerto, así lo consignan las Escrituras, y estaban en el lugar más hermoso de toda la tierra, con toda la libertad para moverse, para comer lo que quisieran, para decidir lo que bien quisieran. Entonces, una de las características que Dios ha hecho con el hombre es ser libre, que tenga libertad. Bien, también hay otra característica fundamental que le ha dado al hombre, que es la responsabilidad de decidir lo correcto. Bien, entonces ya tenemos dos elementos muy importantes, la libertad para moverse, desplazarse, comer lo que bien quisieren, y la responsabilidad de obedecer y de hacer la obra de guardar y cuidar el huerto. Bien, ahora ya tenemos cómo empieza el hombre. Y cuando termina la porción de Génesis, amén, Génesis, terminando el capítulo 1, ¿verdad? Tenemos una expresión muy importante que nos dice lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. De tal manera que Dios hizo toda la creación buena, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, si la creación era buena, entonces quiere decir que estaba manifiesta una de sus principales características de Él, que es la bondad, la santidad, la perfección, la sabiduría.
Amén. Por eso en el libro de Proverbios usted encontrará, antes que se fundaran los cimientos de la tierra, yo ya estaba, dice la sabiduría. Entonces, el Señor hizo todas las cosas muy bien. Entonces, si lo hizo muy bien, quiere decir que el hombre era perfecto, que el hombre no nació con esa naturaleza inclinada al mal. No, él nació perfecto. Él conocía del bien porque conocía a Dios. Dios es el bien y todo lo que está alrededor de él. Lo que no conocía era el mal, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa con el pecado? Bueno, el pecado, ¿cómo entra el pecado? El pecado no empieza en la tierra con el hombre. Ya habían pecado los ángeles en el cielo, ya habían desobedecido, ya se habían rebelado. En la creación ya el pecado y el mal ya estaba. No fue con el hombre que empezó. Pero ahora esta nueva criatura, que ha sido hecha perfecta a la imagen y semejanza de Dios, es engañada, confundida a través de un ser que ya era maligno, que ya había pecado, que era un pecador, y tuvo contacto con eso. Y en la inocencia del que no conoce, de alguna manera fue seducido, engañado, encantado, Eva, y desobedeció. De esa manera el pecado que había en Satanás se transmitió a Adán y a Eva. Desobedecieron, pecaron, porque aquel ser maligno y pecador logró engañarlos y confundirlos y pasarle algo de su naturaleza. Y esa es la cuestión del pecado. Los que tienen la naturaleza de Dios son hijos de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta. Y también en el Evangelio de Juan, el Señor le dice a aquellos que son hijos del diablo, ¿verdad? Porque son mentirosos y homicidas. Entonces tenemos las dos características. El que es hijo de Dios vive ¿con qué? Con la naturaleza divina, que de alguna manera lo conduce a ir a la obediencia de Dios. Y los hijos de Satanás, los hijos del mundo, los hijos de la ira, tienen la naturaleza caída que tiene Satanás y que se las transmite a través de su vida. Y entonces vemos que la diferencia, la línea es el pecado. Y generalmente el pecado es desobediencia. Pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios es, o de lo que Dios ha manifestado, o de lo que Dios se ha revelado. En un sentido más claro, pecado es todo lo que se hace en contra de la palabra revelada de Dios, que nos ha dicho no hacer, que nos aparta de su naturaleza. Amén. Entonces vemos que por esa razón todos estamos excluidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios hizo todo muy bueno y perfecto. Con la obra de Satanás, aquello que era muy bueno se echó a perder, se descompuso, se salió del diseño de Dios. Todo aquello que esté fuera del diseño de Dios, mi hermano, es pecado. Por eso no es de que yo voy a hacer las cosas a mi manera. Por eso no es de que yo creo que esto le va a agradar a Dios. Si no te lo ha dicho, si no te lo ha ordenado, estamos fuera del diseño de Dios. Y esta es una línea muy delgada de muchos que estando en pecado, y no esos pecados que son burdos, los pecados de la carne, de la fornicación, del adulterio, del alcoholismo, no. Estamos hablando de otros pecados que son más, de alguna manera, podríamos decir, que están más en discreción, que no logramos de primera mano descubrirlos, como puede ser el orgullo, como puede ser la autosuficiencia,
como puede ser la vanidad, la codicia, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo que está dentro del diseño de Dios es lo que Dios hizo. Y solamente va a rescatar Dios lo que Él ha hecho. Lo que está en contra de lo que Él diseñó, Él lo va a rechazar porque no forma parte de Él y está en contra de lo que Él es. En esencia, eso es el pecado. Y entonces podemos entender que debemos de estar muy pendientes de ¿qué? De cumplir su bendita palabra. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos o estamos dejando que la serpiente nos siga engañando. Bien, ahora, cuando pecó Adán, dejó esa naturaleza perfecta que tenía, adquirió la naturaleza caída, y ya, ¿qué fue lo que hizo que pasara de un lugar, de una línea a otra? El espíritu. Dios es espíritu. Y para poder relacionarnos con Dios necesitamos el espíritu. Por eso cuando murió Adán, espiritualmente, fue echado del huerto. Ya no tenía manera de cómo Dios comunicarse con él, ni él con Dios. Y no se vuelve a ver. Amén. Hasta Enoc, ¿verdad? Que dice, y Enoc caminó con Dios. Pero ahí vemos todos los capítulos anteriores, no se dice que nadie hablara con Dios. Entonces, la naturaleza caída es tener el espíritu adormecido. Y entonces, quien dirige toda nuestra vida, quien toma decisiones constantemente es el alma, que no fue diseñada para llevarnos al cielo. El alma fue diseñada para poder sobrevivir en esta tierra, para poder recibir la información de todos nuestros sentidos, de nuestros ojos, nuestro oído, el tacto, los 5 sentidos que tenemos, le llenan de información el alma y el alma decide generalmente por lo que ve o por lo que oye. Pero no tiene discernimiento espiritual. Entonces, esa es la naturaleza caída. Y como todos nacemos con el espíritu adormecido, entonces nacemos fuera del diseño de Dios. Y consecuentemente, al nacer fuera del diseño de Dios, nacemos en pecado. Amén. El hombre no peca porque es un pecador. No, el hombre es un pecador porque tiene una naturaleza caída que lo inclina a la satisfacción de su carne. Cuando adquirimos nuevamente y venimos a Cristo Jesús, y aquí vamos a entrar ya al otro tema, entonces nuestro espíritu es vivificado. Amén. El Señor vivifica nuestro espíritu. Él es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Así que el espíritu de Cristo viene a nosotros, nos despierta al espíritu adormecido que tenemos, y en ese momento volvemos al diseño de Dios. Volvemos otra vez a tener espíritu, alma y cuerpo. Volvemos a lo que Dios creó en Génesis 1:26. Y si estamos en Cristo Jesús, se nos regresa el señorío, se nos regresa el dominio, se nos regresa la autoridad y la potestad que Cristo ganó en la tierra para su iglesia. Entonces pasamos de una condición de pecado en la cual no nos podemos comunicar con Dios, no hay manera, nuestro espíritu está dormido, los dormidos no hablan ni se comunican, amén. Y cuando venimos a Cristo, Cristo vivifica nuestro espíritu y empezamos a buscar las cosas del espíritu y volvemos al diseño de Dios. Ya no tenemos la naturaleza caída, ¿verdad?, del Adán primero, sino ahora tenemos el espíritu vivificado, amén, del Adán postrero, de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera es como podemos salir nosotros del pecado. Esa es la razón fundamental por la que nosotros tenemos capacidad para salir del pecado. ¿Qué cosa es? Nuestro espíritu que está despierto, que se puede comunicar, estar en comunión con el Espíritu Santo,
con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, amén, y ellos son los que nos guían, fortalecen y nos dan toda la fuerza, poder, para poder vencer cualquier tentación, pasar cualquier prueba o salir airoso de cualquier tribulación. Esa es la razón. Y ahí es donde entra, mi hermano, la gratitud que usted y yo debemos de tener. Adán pecó. Y muchos dicen, y aquí voy a hacer una pequeña paréntesis, ¿y yo qué tengo que ver? Si Adán pecó, ¿por qué yo tengo que heredar la naturaleza caída de Adán? Bueno, porque Adán es el prototipo. Amén. Adán era el prototipo del hombre hecho perfecto, sin pecado, con todos los recursos, con un espíritu despierto, hablaba con Dios, mi hermano. No conocía del mal, no tenía ambiciones, hasta que fue engañado. Quiere decir que si Adán, el hombre perfecto, fue engañado, cualquiera de nosotros, en la condición que ahora estamos, pues constantemente somos engañados. Y entonces el prototipo de Adán es igual que cualquiera de usted y yo, mi hermano. Si hubiéramos nacido, vamos a hacer una idea imaginaria, si usted y yo hubiéramos nacido sin pecado, que no hubiéramos traído la naturaleza caída, inmediatamente en la primera oportunidad lo hubiéramos hecho. Y lo que pasó con Adán, mi hermano, pasaría con toda la humanidad. Aunque nacieran todos sin pecado, en la primera oportunidad serían engañados por la serpiente. No olvidemos que Satanás es un ser espiritual mucho más inteligente que el hombre, con conocimientos y poder más que la que tiene el hombre, y que además no descansa las 24 horas del día ni los 365 días del año. Y eso le da una ventaja totalmente enorme con el hombre. Solamente el Espíritu Santo de Dios, que es más fuerte que él, puede dominar las acechanzas del enemigo. Entonces, con esto se mostró que aun estando el hombre en el lugar más perfecto, cayó seducido y engañado. Por lo consiguiente, todos los demás hombres pueden ser seducidos y engañados. Ahora, ese pecado que cometió Adán y que se fue reflejando en todos sus descendientes hasta la venida del Señor Jesucristo, y aún los que van a nacer hasta el último hombre que nazca sobre la tierra, todos los pecados de esa humanidad se le imputó al Señor Jesucristo en la cruz. Y esa es la doctrina de la imputación, que quiere decir, se le puso a su cuenta. Amén. Es como si todos hubiéramos llegado a un lugar, hubiéramos comido, hubiéramos bebido, etcétera, y todo el costo de eso lo pagó el Señor Jesús. Eso se llama imputación del pecado. Amén. Gracias, pues, usted y yo debemos darle a nuestro Señor Jesucristo, porque solo por Él pudimos ser salvos de la naturaleza caída que nos lleva constantemente al pecado. Y ahí es donde viene otra parte importante. ¿Jesús era hombre? Si todos decimos que Jesús solo era hombre, permanecemos en pecado. Amén. Así como dijo Pablo, seríamos los más desafortunados de la tierra. Si Jesús nada más no hubiera resucitado, o Jesús no hubiera sido el Verbo de Dios encarnado. ¿Por qué? Porque es tanta la carga de pecado, es tanto la deuda que la humanidad tiene con Dios, mi amado, que solamente Él mismo podía ser más grande que cualquiera de la suma de pecados que pudieran existir.
Si Él no hubiera venido en forma de semejanza de hombre, esa muerte no tenía un precio suficiente para poder haber pagado la deuda de toda la humanidad a través del pecado. Por eso es que el Señor Jesús vino en semejanza de hombre y vino con el Espíritu de Cristo. Traía su carácter, amén, de divinidad. Y ahí vamos entendiendo ese principio, ¿verdad? Si Él no pagó nuestros pecados, ¿quién los pagó entonces? Y ahí es donde vienen las otras religiones o las otras sectas, en las que dicen que no es necesario la sangre de Cristo, que pueden ser salvos por sus obras. Eso lo dicen los mormones, eso lo dicen los testigos de Jehová, eso lo dicen, los adventistas están en otro tenor. Ellos dicen que no es suficiente la sangre de Cristo, sino que tiene que agregarse obras complementarias, ¿verdad? O sea, la sangre de Cristo no alcanzó para pagar los pecados de la humanidad y nosotros tenemos que aportar otro poquito. Amén. Esa es una doctrina poco conocida del adventismo, ¿verdad? Y que no lo saben los que están metidos en esa denominación, ¿verdad? Pero existe. Y otras más también que apartan de la gracia. Y el que cayó de la gracia de Cristo se ha apartado. Bien. Pero fundamentalmente la que más empuja hacia eso es el judaísmo. El judaísmo dice que el hombre puede ser salvo por su forma de vivir. Si tiene una vida ordenada, si tiene una vida juiciosa, si tiene una vida de servicio a Dios, eso le es suficiente para que él pueda estar en un lugar privilegiado. Ellos no hablan de los cielos, ellos hablan de otros lugares a donde ir. Entonces que ellos obviamente no reciben, salvo los que se convierten a Jesús, pero la mayoría rechaza la salvación por expiación de Jesucristo en la cruz. Ya no digamos los musulmanes. Los musulmanes dicen que solamente sirviendo a Alá. Por ejemplo, en el caso de los judíos nadie sabe quién va a ser salvo. Nadie sabe a dónde van a ir. En el caso de los musulmanes solamente están convencidos, porque el mismo Corán lo dice, que solamente aquellos que mueran en batalla en el nombre de Alá son los que tienen pase directo al paraíso. Amén. Por eso es que tanta gente se pone bombas en el cuerpo, porque saben que muriendo por Alá ellos se van para el paraíso. Es una gran mentira del diablo, pero bueno, ellos lo creen. Todos los demás dicen que en aquel día en que serán contadas sus obras, sabrán a qué lugar van. El catolicismo es otro que no sabe a dónde va a ir, y por eso inventó un lugar intermedio que se llama purgatorio, para que cuando menos las almas estén tranquilas, que aunque mueran en pecado, van a ir al purgatorio, y de ahí, a través de una serie de artificios humanos, van a lograr salir un poquito más rápido del purgatorio para irse al cielo. Ese lugar fue inventado porque prácticamente ellos estaban como los judíos, ¿verdad? Usted pregúntele al que quiera, al católico que usted quiera, y pregúntele y dígale, ¿usted es salvo? ¿Usted se va a ir al cielo? Y usted verá lo que le contestan. Ellos creen que solamente pueden ser salvos porque, siendo católicos, ellos practican los 7 sacramentos. Y que los 7 sacramentos son los que permiten la entrada al cielo. Entonces volvemos a obras, igual que los judíos, ¿verdad? Igual que las otras sectas que se apartaron del mensaje original del Evangelio, y que ya lo estaremos viendo a partir de la próxima semana. Todas ellas dicen que hay que hacer obras para ser salvos. Y eso está totalmente en contra de la Biblia. La Biblia dice que somos salvos y esto es por gracia. Habiendo estado muertos en delitos y pecados,
Pero Dios en su grande misericordia nos resucitó con Cristo Jesús. Y esto es por gracia, dice. No hay ningún valor, no es por lo que usted haga, mi hermano. No crea usted que porque usted evangeliza está usted ganando el cielo. No crea usted que porque usted ofrenda mucho está ganando el cielo. No crea usted que porque trabaja mucho para la obra del Señor usted está ganando el cielo. No, mi hermano. Eso es el resultado de que usted y yo somos siervos de Jesús. Amén. Eso es el resultado de que Él compró todo nuestro ser y nuestro ser está al servicio de aquel que es nuestro dueño. Amén. No estamos haciendo nada que no tengamos que hacer porque aquel que nos rescató del pecado lo hizo a través de su preciosa sangre y nuestra alma prácticamente fue comprada, dice el apóstol Pedro. Entonces así vamos entendiendo que, y entramos ya a otra parte de nuestra conversación. Ya vimos lo que es el pecado imputado a todos los hombres por el pecado de Adán y el pecado imputado a Cristo, amén, para salvación de la humanidad. Así como por un hombre entró el pecado, así también por un hombre entró la salvación. Dios es justo, mi hermano. Amén. Ahora, ya no queremos pecar, vivamos en el diseño de Dios, viviendo en obediencia a su palabra. Solo eso nos ayudará y evitará que caigamos en una vida pecaminosa. Todo lo que Dios hizo es bueno y todo lo que se haga en contra de lo que Dios hizo es malo. Amén. Porque Él es la vida y la rebelión en contra de Dios es la muerte. Entonces ya tenemos el concepto amplio del pecado y ya tenemos la expiación, el pago. Y esto, mi hermano, se llama santificación. La palabra santo, santificación o santificar, que son los tres términos que generalmente se usan en las Escrituras, tienen la misma raíz y tienen un significado de apartar de o apartar para. ¿Qué quiere decir? Que cuando la sangre de Cristo se vierte sobre nosotros porque lo recibimos como nuestro Señor, al recibirlo como nuestro Señor, nosotros renunciamos al Señor de los siglos, al Señor de las tinieblas. O sea, nos apartó, por eso dice, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir? Nos apartó, nos separó. Amén. ¿Para qué? Para Él. Amén. Para Él, para gloria del Padre. Entonces, esa es la palabra santificar. ¿Quién santifica? Solo Dios. Amén. Generalmente solo Dios. La sangre del Señor Jesucristo santifica, claro. El hombre a veces puede santificar, sí, cuando consagra cosas para Dios y no la usa para cualquier otra cosa, el hombre también santifica, ¿verdad? Pero toda la santificación tiene que ver con un proceso de apartar del mundo para trasladarlo al reino de Dios. Generalmente ahí es donde en ese ámbito tiene toda su función, tanto la santificación, que es el acto de santificar, ¿verdad?, como el volvernos santos. Y aquí hay una parte importante que tenemos confundidos. Como mucha influencia católica todavía persiste en nuestros pensamientos, nosotros la palabra santo se viene recurrentemente a nosotros para decir que es persona que vive flotando en las nubes, en un estado constante de misticismo, con los ojos al cielo, viendo visiones celestiales, que es incapaz de cometer una falta. No, mi hermano, eso no existe. Esa es una mentira. Esas son fábulas que nos han vendido cuando éramos pequeños, y así la vida de San fulano, Santa fulana, etcétera, etcétera, nos las adornan con una forma de vida. No,
No es eso. Santo en la Biblia no es eso. Oiga usted, entonces, a ver, yo tengo una idea equivocada. Sí, yo también la tenía, mi hermano. Y tener esa idea nos impide vivir de una manera en libertad para servir al Señor Jesús. Nos tiene temerosos de no fallar. Nos tiene todo el tiempo tratando de estar angustiados si lo que hicimos está correcto o no está correcto. No, Él nos llamó a libertad. La palabra dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que nos liberta? La verdad, mi hermano, la verdad es la que nos liberta. Amén. Vamos a ver qué significa santo, fundamentalmente, y cómo es la vida de un santo, para que nosotros obremos en consecuencia y vivamos dando todos los días gracias a Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién es el que santifica? Bueno, Hebreos también lo dice, el que santifica y los santificados de uno son. Por eso no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Amén. ¿Quién? Jesucristo. Amén. La sangre del Señor Jesucristo es la que santifica. Por eso solo los que son rociados con su sangre, los pecados están pagados, perdonados. Amén. Entonces, ¿quién santifica? Cristo Jesús. Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que aparta a través de su preciosa sangre. Y luego dice esta porción: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces, santificados por Jesús, somos santos. A ver, voy a aterrizar la idea. Me presentan el Evangelio, me arrepiento, se constriñe mi corazón por la vida equivocada que he llevado y deseo vivir de una manera totalmente diferente. Me arrepentí, voy a cambiar mi forma de vivir. Y lo confirmo porque creo en mi corazón que puedo cambiar con el poder de Jesucristo. Y entonces yo declaro que Él es mi Salvador, que Él con su preciosa sangre me va a santificar y me va a convertir a partir de ese momento que yo lo recibí a Él como mi Salvador, me va a convertir en un santo. Ese es el proceso. Me va a apartar del mundo para trasladarme al reino de Dios, habiendo sido limpiados mis pecados. No quiere decir, y Pedro, el apóstol Pedro es muy claro en eso, mis hermanos, que también es otra idea que se nos instruye y que nos lleva a una mala, digamos a veces, amén. Miren, Primera de Pedro, versículo 3, nos habla, mis amados, del bautismo. Ya tuvimos oportunidad de compartirlo con ustedes, que muchos creen que metiéndose al agua van a salir y no van a volver a pecar nunca, ¿verdad? Ya aclaramos que el bautismo es una determinación y una declaración de fe y una convicción de cambiar de la forma de vivir. Bien. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo
que corresponde a esto, ahora nos salva, amén, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, el santo vive con una aspiración de una buena conciencia hacia Dios para guardarse del pecado. Para ello se nos provee del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a que esa aspiración de la buena conciencia esté permanente en nosotros. Por eso Él pone el querer como el hacer. Amén. Entonces, el santo ya fue apartado porque aceptó a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Ese ya es santo. Pero no quiere decir que ya dejó de pecar. Ese tiene siempre una buena conciencia de no pecar, pero está en la carne. Y si no anda tomado de la mano del Espíritu Santo, podemos ser engañados muchas veces por la serpiente. Pero nosotros tenemos la grande bendición, mi hermano, que si el santo peca, puede arrepentirse y ir al trono de la gracia y ahí recibir oportuno socorro. Amén. Entonces el santo está en un proceso, amén, de santificación. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso si usted cree o le enseñaron que cuando usted viniera a Cristo, usted ya era otra persona, otra criatura, que usted ya no iba a pecar, que usted... No, mi hermano, eso no es así. Usted tiene que decidir tomarse de la mano del Espíritu Santo y empezar la transformación de sus concupiscencias, de no tener mala conciencia, de no tener inclinaciones de la carne, para que usted sea santificado. Por eso vemos en Efesios los 5 ministerios. Y entonces vamos viendo cómo la palabra va adquiriendo un sentido y una dirección, ¿verdad? Y entonces vemos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Lo que dice en el versículo 11. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Cuando ya nosotros somos santos, empieza un proceso de perfeccionamiento, unido el Espíritu Santo en esta obra poderosa con nosotros, y además el Señor Jesús instituyó 5 ministerios para que todos los que pertenecemos a la iglesia seamos perfeccionados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver qué está pasando ahí. Lo que está pasando es lo siguiente: ya nosotros nos salimos de la esclavitud del pecado, ya la sangre de Cristo vino sobre nosotros, ahora Él nos ha santificado y nos ha hecho santos, apartándonos del mundo, y nos ha dado su Santo Espíritu para que seamos perfeccionados, y nos ha dado la dirección con 5 ministerios para que se edifique todo el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. No solo en forma personal, sino toda la iglesia, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Hasta que todos entremos al diseño de Dios. Hasta que todos seamos como
fuimos creados en Génesis 1:26. Esa es la obra, mi hermano, volver a regresar a lo que Dios determinó, a hacer su voluntad perfecta, a cumplir su diseño. Amén. Y entonces nosotros vemos que todo esto está íntimamente ligado, es un plan perfecto de Dios. Y ahora nosotros podemos con confianza decir, el que empezó la obra, la va a terminar. El que me apartó del mundo, ese ha dispuesto todos los recursos del cielo para que yo sea santificado, para que yo sea perfeccionado, hasta llegar a la altura del varón perfecto, y entonces la naturaleza caída ya no tenga ninguna cabida en mí, y después recibiremos el cuerpo de gloria, mis amados. Amén. El cuerpo de gloria será para aquellos que hayan vuelto al diseño de Dios, para aquellos que Dios vea en nosotros y pueda decir, esto está bueno, muy bueno. Amén, como dijo en Génesis 1. Este es el trabajo. Por eso, ¿qué importa lo que hicimos? ¿Qué importa de dónde nos sacó? ¿Qué importa lo que hayamos hecho ayer? Arrepintámonos de todos nuestros malos actos, que son muchos, mi hermano, de pensamiento, de palabra y obra. Arrepintámonos, pidámosle a Él que nos ayude, inclusive a sellar nuestros labios para no decir palabras que no debemos de decir, para no decir palabras ociosas, palabras groseras, truhanerías, maldiciones, que no salgan de nuestra boca, que el agua amarga no salga de nuestra boca. Porque dos, mi hermano, son los lugares por donde nosotros pecamos demasiado. Una es por los ojos, por lo que entra. Y de lo que entra, después por la boca sale. Y que en estas dos ranuras está entrando todo el pecado y saliendo el pecado en nosotros. Si dominamos la lengua, dice el apóstol Pedro, viviréis en paz, viviréis en gozo, ¿verdad? Y cosecharemos de las bendiciones de Dios. Si guardamos la lámpara de nuestra alma, entonces nosotros tendremos luz en nuestro interior. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, mi hermano, en Mateo. Es lo que ya desde el primer libro del Nuevo Testamento está escrito. Y todo esto es con una intención, mi hermano, que dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25, para santificarla, perfeccionarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que lava, mi hermano, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la intención, mi hermano, del proceso de santificación para que lleguemos a esta condición para el día que como iglesia, la esposa del Cordero, seamos presentadas o presentados a nuestro Padre Eterno. Amén. Y entonces tenemos, mis amados, íntimamente ligado la doctrina del pecado con la doctrina de la salvación, con la doctrina de la santificación. Y en el segundo bloque que vamos a tener, vamos nosotros a hablar de la justificación y ya de la salvación en sí, ¿verdad? Entonces, con este compartimiento que tenemos, es para que vivamos en libertad. Si nosotros le hemos entregado nuestra voluntad al Espíritu de Dios para que obre conforme
a la voluntad de Dios, amados, estamos construyendo sobre la roca. Si nosotros de alguna manera hemos entendido lo que es el pecado, nos vamos a apartar de él. Y hay toda la posibilidad de hacerlo. El Espíritu de Dios tiene todo el poder para mantenernos en santidad. Amén. Pero anhelemos vivir en la palabra de Dios. Si nos salimos de la palabra, estamos haciendo nuestra voluntad y por lo tanto no la voluntad del Padre. Entonces esto es muy importante. ¿Para qué? Para que el pecado no tenga ventaja en nosotros. Para que el enemigo no tenga oportunidad para tocarnos. Porque aquí viene y concluimos con esto. Si bien es cierto que Satanás engañó a Eva, la que decidió tomar del fruto fue ella. Le entró por los ojos, le despertó su alma y decidió, y ahí está la responsabilidad. Todos somos responsables de los pecados que cometemos. No hay nadie que pueda excusarse o quiera justificarse que fue el diablo el que lo llevó al pecado. Al final de cuentas, como dice Santiago, él tiene muy claro este proceso de cómo obra el enemigo y está escrito, por lo tanto usted y yo, mi hermano, estamos entendidos, nadie puede llevarse sorprendido. Si usted me acompaña a Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Dice, capítulo 1, versículo 12, por favor. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya sabemos que si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, que si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo, ¿verdad? Bien, ahora, porque cuando haya resistido la prueba, mi hermano, no es una prueba, la prueba es toda nuestra vida. Amén. Nosotros debemos soportar y resistir, y el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida. Y vamos a poder perseverar, ¿por qué? Porque amamos a Dios, porque lo queremos ver, porque queremos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto va a suceder. Amén. Luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado de su propia concupiscencia. O sea que nosotros la tenemos. ¿Qué es una concupiscencia, mi hermano? Es una inclinación que tenemos a satisfacer la carne. Amén. A satisfacer nuestros pensamientos, a satisfacer nuestras emociones, satisfacer lo que el cuerpo pide. Esas son las concupiscencias que están en contra de lo que Dios ha determinado, ¿verdad? Las concupiscencias es lo que Satanás ha implantado en nosotros durante el desarrollo de toda nuestra vida. Por eso es que cada uno tiene concupiscencias diferentes. Amén. Entonces dice, somos tentados de la concupiscencia que tenemos. Por eso es que somos atraídos y seducidos. Amén. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que ha decidido hacerse, da a luz el pecado. Tomamos la decisión y entonces sucede. Amén. Diga usted. Sí. Bien, ahorita se la digo en la radio.
Y entonces nosotros, después de que somos seducidos de la concupiscencia, entonces esta se realiza, se manifiesta físicamente, se concibe. Y ya después, pues obviamente, después de haber hecho el pecado, viene la muerte. Todo esto lo explica Santiago en esta parte. Y algunos dicen, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre tentación y prueba? Bien, la prueba viene de Dios. ¿Cómo sé yo que la prueba viene de Dios, pastor? Bueno, si vemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué sirve la prueba? Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, amén, sean hallados en alabanza, gloria y honra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La prueba es, mi hermano, para saber si estamos en fidelidad. La prueba viene para constatar si lo que nosotros hemos dicho, si el voto que hemos prometido, si la palabra que ha salido de nosotros para con Dios es real lo que hay en nuestro corazón. Por eso el oro, ¿cómo se prueba? Se prueba con un ácido para saber si es oro. Bueno, en este caso nosotros, muchos decimos, no, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas y yo jamás lo dejaría. Entonces el Señor permite una prueba para que yo sepa si realmente amo a Dios o no lo amo, ¿verdad? Siempre la prueba, óigame lo que les digo, mis amados, nunca tendremos una prueba más grande de la que podamos soportar. Primero, quiere decir que de toda prueba usted sale victorioso. Segundo, que toda prueba ya tiene su salida, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Dios ya proveyó la salida si yo me mantengo firme en la prueba. Amén. Si no paso la prueba, voy a tener que ser probado de nuevo. Pero si logro pasar la prueba, ¿me mantengo en qué? En fe, mi hermano. Fe, oración. Esa confianza en Dios de que Él no miente, que todo es verdad, que Él nos tiene en la palma de su mano, que Él nos guarda, que Él nos cuida. Entonces Él permite pruebas. ¿Por qué? Porque al final saldremos victoriosos. ¿Por qué permitió la prueba de Job? Porque Él conocía a Job. Y Él sabía que al final Job permanecería. Igual usted y yo, mi hermano, la prueba que Dios nos da es aquella que podemos superar. Entonces Él nos prueba para ver qué tanta fidelidad, a ver si somos realmente fieles, si somos realmente gente de confianza, si somos lo que nosotros decimos ser. Para eso es la prueba. Y esa viene de Dios. Pero la tentación, mi hermano, esa viene del diablo. Por eso en Mateo capítulo 4 dice, y fue llevado al desierto para ser tentado por el tentador. Amén. Entonces las concupiscencias son todas las debilidades que nosotros tenemos, ya sean del cuerpo o del alma, ¿verdad? Si yo anhelo tener mucho reconocimiento, esa es una concupiscencia. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un Señor que es el único que debo de alabar, honrar y exaltar. Si yo deseo y anhelo tener riquezas, ¿para qué? Para que yo pueda tener una vida de exceso y comodidad, esa es una concupiscencia. Y entonces en eso me va a tentar Satanás de esa concupiscencia. Con un negocio mal habido, con un negocio que parece muy bueno, pero que al final él tiene ya hecha la trampa del cazador. Entonces el diablo tienta. ¿Para qué? Para que pequemos. El Señor nos pone la prueba para que crezcamos en fe y en santidad. Entonces son dos cosas totalmente opuestas
Una viene de Dios y otra viene de Satanás. De esta manera, amados, terminamos la primera porción y regresaremos en la segunda parte para hablar de la justificación y de la salvación. Benditos sean en el nombre de Jesús.